Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Muy buenas el noches. día de hoy Buenas noches. vamos a realizar una breve introducción a la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. Como bien ustedes saben, el propósito de este curso es discutir el tema de la idea del sistema político en Luhmann. No obstante, no podemos comenzar a discutir sobre la política o sobre las concepciones que Luhmann tenía sobre la política sin abordar primero el que fue el proyecto de su vida, su teoría de la sociedad. Porque todas las ideas que Luhmann eh, adelantó sobre la política necesariamente están enmarcadas dentro de su gran teoría de la sociedad. Entonces les voy a compartir por acá eh, la presentación. ¿Se puede ver? Sí, Perfecto. Entonces, disculpe, ¿usted va a enviar la presentación o ¿Perdón? la presentación va a estar disponible para nosotros luego? En principio no, porque es más que nada un ayuda a memoria para mí. El video sí va a estar disponible, Perfecto, que es más importante, ¿no? perfecto. Las lecturas en realidad es lo que más tiene sustancia. La presentación, como les dije, sencillamente son algunos indicadores para guiar la discusión. Entonces, acá les presento el temario de lo que pienso discutir hoy. Capaz necesite un par de clases para abordarlo todo, pero mi meta es tratar de ser breve en la introducción de las ideas que vamos a hablar en continuación, pero también abarcar lo más posible de modo de darles un panorama lo más general posible. Acá yo les voy a hacer un intento de contextualización intelectual del trabajo de Luhmann, además de presentarles las principales ideas que Luhmann esbozó en su teoría de la sociedad. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de Luhmann, un poco de su vida. Por lo general yo no soy de la concepción, porque yo por ejemplo he trabajado en la parte de la historia intelectual y he trabajado mucho también sobre la parte de las teorías y metodologías de historia intelectual. Y en particular no pienso que la biografía aporte a la comprensión de los conceptos y y de los patrones discursivos. No obstante, hay una cuestión que no puedo ignorar y es que el cerebro humano eh, se queda enganchado con las historias personales, porque en la medida en que puede tomar algo, alguna experiencia, alguna vivencia y recordarla y apropiársela, de esta forma logra recordar, logra asociar ideas. Es decir, el cerebro humano, de hecho, un neurocientífico israelí ha propuesto esta tesis que el cerebro humano ha evolucionado en función de este patrón de contar historias y el aprendizaje está muy ligado también a esta forma de relacionarse con los demás, ¿no? A través de las experiencias personales, a través del compartir experiencias. Entonces, en este sentido, la, quiero lograr esto, ¿no? Hablándoles un poco de Luhmann, un poco generar esa conexión con la persona que fue y las cosas que vivió y las metas que tuvo, ¿no? El segundo punto está en estrecha relación con el primero y es que la productividad que tuvo Luhmann a lo largo de su vida fue un autor muy prolífico. Se debió en gran parte a un método de estudio y de investigación que él tenía, que se llama el Zettelkasten. De eso vamos a hablar en el punto 2. Luego vamos a hablar de
propiamente de su teoría de la sociedad. Esto que ven allí, proyecto, teoría de la sociedad, costo, ninguna, duración 30 años, que también lo tiene la chica aquí en la foto, es cuando Luhmann entró en la Universidad de Bielefeld, que obtuvo la cátedra de sociología, se le pidió que diera cuenta de su proyecto de investigación, y esa fue la respuesta de Luhmann. Teoría de la sociedad, costo ninguno, duración 30 años. ¿No? Acá vamos a hablar un poco de la teoría. Vamos a ver cómo la teoría de la sociedad de Luhmann puede leerse a contrapelo de la teoría del sujeto y de las concepciones del sujeto que existían en la filosofía y en la sociología contemporánea. El funcionalismo luhmanniano y su particular visión de a diferencia del estructural funcionalismo que dominaba en la sociología parsoniana y en la antropología también. Recordemos que en la antropología el estructural funcionalismo tuvo una gran importancia. Luego vamos a discutir lo que considero los 3 pilares de la teoría social de Luhmann. Perdón, ¿alguien quería decir algo? No, adelante. Okay. Y por último, en el punto 4, un poco lo que les adelantaba, vamos a examinar el contexto intelectual en el cual germina esta obra sociológica de Luhmann y la cantidad de influencias tan variopintas, tan diversas de las que abrevó. La cibernética, la inteligencia artificial, la biología, la fenomenología, la teoría de la decisión y la teoría de la organización y el giro lingüístico. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco hablando de lo que fue la vida de Luhmann, ¿no? Luhmann nació en 1927 en la ciudad de Lüneburg, en Alemania. Por supuesto, vive los años del nazismo. Su familia no era nazi, poseían una cervecería, si mal no recuerdo. Lo enlistan a la fuerza para la Luftwaffe, ¿no? Trabajaba si la memoria no me falla, en las torretas antiaéreas, ¿no? Es capturado luego por los americanos. Cuenta que tuvo una experiencia medio traumática en el cautiverio con los norteamericanos, donde fue golpeado y robado. Luego de la guerra, cuando ya Luhmann ya es un hombre maduro, inicia su carrera como un funcionario público, donde se destacaba como un funcionario muy eficiente. Luhmann era una persona sumamente ordenada, sumamente organizada, y tenía una capacidad de llevar a cabo las cosas, los proyectos, que era envidiable. Tanto fue así que mientras seguía su carrera como funcionario público, estudió Derecho y luego se encontró con una oportunidad. Si lo ven, es algo un poco extraño, ¿no? Porque no era un académico, ¿no? Era un funcionario de carrera, pero se encuentra con una extraña oportunidad de tomar una beca en Harvard, la cual él decide aceptar, y en Harvard se hace discípulo de Talcott Parsons, ¿no? Entonces, es con Parsons con quien Luhmann, si bien ya él tenía conocimientos de sociología, era, como les digo, no solamente era una persona con una capacidad organizativa envidiable, sino que también era un ávido lector. ¿Ya? Leía básicamente todo lo que se encontraba, filosofía, poesía, sociología, y desde siempre, naturalmente, Luhmann tuvo profundos intereses intelectuales, ¿no? Pero digámoslo así, que es con Parsons con quien Luhmann tiene... ¿Perdón? Que descubre su vocación, perdón. Sí. ¿Podrían, por favor, mutear los micrófonos? Porque hay
Solo los activen, Perdón. por favor, cuando vayan a hablar. Sí, porque hay un ruido allí que... Bien, entonces les decía que, exacto, con Parsons, no es que descubre, vamos a decirlo así, un proyecto de vida en la teoría sociológica. Entonces, naturalmente, se ve muy influenciado por la teoría de la sociedad de Parsons. En especial, lo que más, digámoslo así, lo que más influyó de Parsons en la teoría de Luhmann es la teoría de los medios simbólicamente generalizados, ¿no? Porque en general Luhmann se aparta de los sistemas de acción de Parsons y de el enfoque algo normativo que le daba Parsons a su teoría de la sociedad. Pues si recordamos, bueno, creo que nosotros no tenemos eh, tanto estos conocimientos de teoría sociológica sobre el sistema ágil de Parsons. No lo tenemos en la carrera. Yo por lo menos di algo cuando me tocó de Parsons en sociología, pero entiendo que no necesariamente es la norma en las carreras de ciencia política. Pero Luhmann se aparta un poco de esta teoría del sistema general de acción de Parsons, cuyo propósito enmarcado dentro de esta filosofía funcionalista era que cada sistema contribuía realizando su labor, cada cual su tarea, a la estabilidad del sistema, y esta estabilidad se traducía en una estructura común de valores, ¿no? Entonces, en este sentido, Luhmann marca una distancia frente a este estructural funcionalismo y pone el énfasis en lo funcional, ¿no? Ya más adelante vamos a ver un poco de qué se trataba esto, ¿no? Cuando Luhmann regresa a Alemania, eh, hay un académico alemán que, vamos a decirlo de esta manera, lo escautea, y ese académico alemán se llamaba Helmut Schelsky. Luhmann era como una gran apuesta porque era un desconocido prácticamente en el mundo académico alemán, ¿ya? Pero por eso justamente con toda intención utilicé esta palabra de escautear, ¿no? Porque él no venía del medio académico, no estaba en el radar, pero Schelsky ve algo en él, lo invita a la Universidad de Münster a dictar unas conferencias, primero a un instituto de investigación que dirigía Schelsky, después dictó algunas conferencias también, y Schelsky estaba dirigiendo junto con otras personas y otros académicos un gran proyecto que era fundar una universidad, ¿no? La Universidad de Bielefeld. Pero la Universidad de Bielefeld no iba a ser cualquier universidad. La Universidad de Bielefeld tenía una visión muy particular que marcaba el énfasis en la interdisciplinariedad, ¿no? De hecho, aún hoy en día, la Universidad de Bielefeld tiene lo que se llama el CIF, el Zentrum für Interdisciplinare Forschung, el Centro para la Investigación Disciplinar, que desde que se fundó la Universidad de Bielefeld ha marcado tendencia en programas de investigación, que ha reunido a académicos de distintos bagajes y los ha reunido en seminarios y para producir eh, esa fusión de ideas e investigaciones de gran calidad, ¿no? Luego, por la Universidad de Bielefeld pasó también el sociólogo alemán Norbert Elias, y además también pasó por la Universidad de Bielefeld, también fue catedrático de la Universidad de Bielefeld, el reconocido historiador alemán Reinhard Koselleck, ¿no? Entonces, el entorno en Bielefeld era un entorno innovador, ¿verdad? Era una universidad recién fundada, con todo lo que ello implica, y donde Luhmann también tuvo carta blanca para desarrollar su proyecto, ¿no? Digamos que de haber tenido que
eh, concursar en otra universidad, capaz la historia hubiese sido distinta. Entonces tuvo esa suerte de encontrarse con Shelsky y de encontrarse con este proyecto de la Universidad de Bielefeld, ¿no? Otra de las cosas otro de los momentos importantes en la carrera de Luhmann, momentos que catapultan su carrera y lo perfilan ya como un académico reconocido, fue su intercambio con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como cuenta un poco Borsch, no sé si tuvieron, recién lo mandé hoy, pero no sé, alguien me comentó que lo estuvo leyendo. Pero como cuenta Borsch, Luhmann tuvo la oportunidad de asistir de ser invitado a la cátedra de Theodor Adorno, que bueno, era la crema innata pues de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y Luhmann, vamos a decirlo de esta manera, tenía una reputación de conservador. ¿Por qué tenía una reputación de conservador? Porque Shelsky y Parsons eran vistos como conservadores. Y porque la teoría de los sistemas tenía una... Perdón. Y porque la teoría de los sistemas tenía una reputación también de ser conservadora, una reputación tecnocrática, ¿no? De ser un elemento de dominación de la burguesía y de la sociedad capitalista. Fíjense ustedes un poco que el discurso de la Escuela de Frankfurt, el discurso de la teoría crítica, es en contra del sistema, ¿no? El sistema es el enemigo de la sociedad, ¿no? Es la representación del capitalismo y de la opresión en sus diversas maneras, ¿no? Un poco como lo llegó a sintetizar Habermas con este concepto de violencia estructural, ¿ya? Entonces, fue un poco sorprendente que le ofreciesen a Luhmann dictar esa cátedra. Y claro, esto fue por un breve tiempo, ¿no? Pero Luhmann dicta un seminario sobre un tema que, vamos a decirlo así, rompe los moldes de lo que venía a ser la temática tradicional, tanto dentro de la sociología como dentro de la misma Escuela de Frankfurt. El tema que escoge Luhmann es el amor, ¿no? Un libro que se va a publicar post-mortem, ¿no? Y Luhmann escoge este tema con toda la intención, porque cuando se esperaba y cuando otros académicos estaban discutiendo problemas como las organizaciones, la burocracia, la racionalidad, viene Luhmann, el supuesto conservador, a discutir algo como el amor, ¿no? Luego, Luhmann entra en, vamos a decirlo así, en un diálogo entre comillas, ¿no? Con la principal figura de la Escuela de Frankfurt, como lo era y lo sigue siendo, pues en cierta medida, Jürgen Habermas. Y digo diálogo entre comillas porque, claro, siempre hubo la cordialidad naturalmente, pero Habermas reconocía la importancia de la empresa teórica de Luhmann. Pero aunque algunos autores arguyen que durante ese intercambio que inició en los 70 y que duró hasta que Luhmann murió, ¿verdad? Aunque algunos autores arguyen que hay puntos de contacto, sin embargo, lo que más se acentuaba en las referencias mutuas que se hacían eran las diferencias y los contrastes, ¿no? Claro, ciertamente había puntos en común. Por ejemplo, de alguna u otra manera, ambos se hacían eco de la herencia de la Ilustración. Pero la concepción que tenían de la Ilustración era otra, ¿no? Por ejemplo, es cierto que ambos estaban de acuerdo en que, la Ilustración tal cual como herencia que se recibe
no se podía tomar tal cual estaba, ¿no? Era necesario hacer ciertas reformas a los conceptos fundamentales de la ilustración y a revisar fundamentalmente el concepto de racionalidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, Habermas aboga por una teoría de la comunicación, de la acción comunicativa, ¿no? Es decir, él aboga por una racionalidad comunicativa, ¿no? Digamos, sí que esta es la reconstrucción del proyecto ilustrado en el pensamiento habermasiano. Luhmann, en cambio, él hablaba en principio de una ilustración sociológica. Y esto es importante destacarlo porque él veía que el principal agente de ilustración era la sociología. Pero para que la sociología pudiese jugar este papel, primero la sociología debía reformarse, porque la sociología estaba en un estado en el que su objeto de investigación carecía de unidad, ¿verdad? Era difícil determinar cuál era el objeto de estudio de la sociología, porque, bueno, cuando te preguntaba sencillamente qué es la sociedad, pues tenía respuestas que enfatizaban, por ejemplo, lo político al hablar de la sociedad civil, o lo económico al hablar de economía de sociedad capitalista, por ejemplo, que desde esta tradición del marxismo, la descripción de la sociedad tiene un énfasis más que todo en lo económico. Entonces, según la perspectiva de Luhmann, faltaba esa concepción holista de la sociedad que, digámoslo así, que fuese el objeto propio de estudio de la sociología. Por ende, faltaba una teoría de la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, Luhmann también estaba consciente de que la tradición intelectual europea, desde el punto de vista del bagaje conceptual que se había heredado, pues estaba agotado. Estaba agotado y por ende se necesitaban renovar esos conceptos, pero no una renovación que fuese fruto de una reinterpretación, como se hacía, como era la costumbre, leer de nuevo los clásicos, reinterpretarlos, sino se trataba de crear un nuevo lenguaje. Y fue esto lo que impulsó a Luhmann a buscar conceptos en otras áreas que no eran tradicionales para la sociología, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahora, la biología, la lógica, la matemática, la cibernética, la teoría de los sistemas, etc. ¿Ya? Entonces, es así como Luhmann va perfilando lo que es su proyecto de construir una teoría de la sociedad. Y bueno, a propósito del debate con Habermas, ambos publicaron un libro que se titulaba Teoría de la Sociedad o Tecnología Social, ¿no? Que trae la investigación de sistemas, ¿no? Donde justamente Habermas trataba de, vamos a decirlo así, de desnudar a esta teoría de los sistemas que estaba haciendo bastante ruido por la época, no era solo Luhmann, como una nueva forma de status quo, ¿no? Como un status quo o como una falsa conciencia, como un elemento ideológico que era funcional en el status quo, en el sentido de que le permitía mantener su aparato de dominación, ¿ya? En cambio, Luhmann lo que arguía es que su teoría no tenía nada de conservadora y que, de hecho, ser conservador en una época de cambios tan veloces implicaba tener que ser muy innovador, al contrario. Para poder conservar algo tenías que tener la capacidad de estar innovando, ¿ya? Entonces empezó a proponer en ese libro nuevos conceptos para refundar la sociología, como el concepto de comunicación, como el concepto de sentido,
¿verdad? Después va a ir perfilando también, pues obviamente el concepto de sistemas, pero quiero decir que después iba a ir perfilando el concepto de observación, un poco más tarde, y observación de segundo orden, ¿ya? Que va a ser un concepto muy importante en su teoría social, ¿no? Quería hacer un breve apartado sobre el método de investigación de Luhmann, ¿no? Porque él tenía esta serie de cajoncitos que ustedes ven allí en la foto, donde él iba depositando pequeñas notas de papel de todas las lecturas que él hacía. Y él desarrolló un sistema de referencias, donde creó básicamente como una red entre sus papelitos de notas, ¿no? En alemán un papel de notas se llama Merkzettel o sencillamente Zettel. Por eso se llama Zettelkasten, ¿no? Que es sencillamente ¿cómo se diría? Un gavetero para notas, por decirlo de esa manera, ¿no? Ahora, lo interesante es que no solamente Luhmann era muy organizado a la hora de referenciar sus lecturas, sino que cada vez que él se iba a poner a redactar sobre algún tema, él lo que hacía era reunir las notitas que estaban relacionadas en un tema y las reorganizaba de cierta manera, viendo las conexiones entre las distintas notas. Y de esta forma, él producía nuevas ideas, ¿no? Entonces, el Zettelkasten viene acá a colación porque, sin duda alguna, es una de las explicaciones del carácter, de la capacidad innovadora que tenía Luhmann, ¿verdad? De la productividad que logró, de que no solamente innovó en la teoría social, sino también en su forma de investigar, ¿no? Y bueno, tan es así, hoy en día la Universidad de Bielefeld es la que conserva los Zettelkasten, conserva este archivo, y han ido publicando regularmente los papeles de notas de Luhmann. Lo pueden encontrar en la página de la Universidad de Bielefeld, Archiv Luhmann. Obviamente está en alemán. Pero esta idea del Zettelkasten hace no muchos años ha estado dando también pie al desarrollo de herramientas de software de productividad y de conectividad de ideas, ¿no? En principio, esto empezó con una pequeña aplicación que sencillamente trataba de remediar lo que hacía el Zettelkasten de Luhmann, que la diseñó Daniel Lüdecke, pero posteriormente surgieron otras aplicaciones como Logseq, Neuron, hay otra que se me escapa, en fin, hay varias, ¿no? Y hoy en día lo están usando algunos académicos, lo están usando también los programadores, en fin, esta también es una arista del pensamiento de Luhmann que vale la pena destacar para acercarnos a quién era Luhmann como persona y también un poco para entender su personalidad y su obra. Ahora, si no tienen ninguna duda hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Sí, profesor, quería preguntarle, eh, esta situación que presentaba el autor con respecto a trabajar elementos de sociología, de economía, preguntarse sobre sociedad civil, esto pudiera ser denominado o calificado como cosmovisión para Luhmann. No es una cosmovisión. Porque primero no tiene que ver con una explicación de la génesis del universo, para empezar por ahí, ¿no? Luego, pero sí hay algo que tomo de lo que dijiste, que capaz era a lo que apuntabas, ¿no? Sí tiene una pretensión holista, eso sí. Pero es un holismo que se distingue de
la filosofía holista hasta aquel momento. Porque la filosofía holista hasta aquel momento partía de la distinción entre el todo y partes, ¿no? E incluso la investigación sociológica con los trabajos fundacionales de Emile Durkheim partían de la idea de que el todo era mayor que la suma de las partes, ¿no? Que la sociedad esencialmente era un orden superior, por decirlo de alguna manera, a la suma de los individuos, ¿ya? Pero lo que Luhmann se encuentra es que no existe un concepto de sociedad que dé cuenta de la sociedad como un todo, sino que los conceptos de sociedad que existen enfatizan ciertos aspectos de la sociedad, o enfatizan lo económico, o enfatizan lo nacional, porque por ejemplo, una visión muy común de la sociedad hoy en día son como sociedades-naciones. Se habla de la sociedad venezolana, de la sociedad italiana, de la sociedad estadounidense. O también tenemos aquellos conceptos más cercanos a la tradición veteroeuropea como sociedad civil, ¿verdad? Y la contraposición, porque también estos conceptos por lo general vienen como pares binarios, como dualidades, como esquematismos, ¿no? La palabra es muy lumaniana, ya vamos a ver luego qué significa, ¿no? Entonces, tenemos la sociedad civil contra el Estado, tenemos la sociedad capitalista como algo que se tiene que superar para llegar a una sociedad socialista, ¿va? En fin, tenemos a la sociedad como una parte, falta esa relación del todo, claro. Y obviamente no es un proyecto fácil, porque luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el ánimo en la filosofía, especialmente en la filosofía continental, primero era de desilusión frente al proyecto ilustrado. Y luego esta idea de fragmentación también, que de alguna manera capitaliza estas filosofías como la desconstrucción de Derrida, como el posmodernismo, ¿no? También, posmodernismo en general como movimiento, Jean Lyotard y compañía, ¿no? Entonces, se trataba de un proyecto paradójico. Y Luhmann lo presentó así, como una paradoja, porque se trataba de asir la unidad de la diferencia, ¿ya? Entonces, justamente que me mencionas esto, podemos empezar con ese tema, ¿no? Una de las principales motivaciones que tenía Luhmann para desarrollar su teoría de la sociedad era la ausencia de un concepto de sociedad. Es decir, ¿cómo puede la sociología afianzarse como disciplina si no es capaz de definir con claridad su objeto de estudio? ¿Ya? Y esto va más allá del hecho de que existan diversas definiciones sobre el objeto de estudio, porque también esto es normal, ¿no? Si aplicamos lo mismo a la política, si aplicamos lo mismo a la economía, nos vamos a encontrar con diversas teorías que tienen diversas concepciones de lo político, de lo económico. Eso, vamos a decirlo así, es normal. A lo que apunta Luhmann no es a la diversidad de concepciones sobre lo social. A lo que apunta Luhmann es a la ausencia de unidad de lo social. ¿Me explico? Ahora, para entender este énfasis de Luhmann, hay que valorar o revalorar lo teórico. Y esto es algo que yo creo que puedo decir que Luhmann no logró. Porque todavía persiste, digámoslo de esta manera, esa visión de filosofía de la ciencia
en la cual lo empírico tiene más valor que lo teórico, ¿verdad? Y claro, esto da mucha tela para cortar. Esto da mucha tela para cortar porque si lo vemos justamente desde como filosofía de la ciencia, lo empírico es una referencia a lo real, pero no es lo real mismo. ¿Me explico? Entonces muchas veces tiende a confundirse la pretensión de referirse a lo real con lo real mismo. Es decir, tú al darle un mayor peso ontológico a la investigación empírica, ¿verdad? No por ello necesariamente tienes una visión más cercana, más precisa de lo real. ¿Ya? Hace falta abstracción. La abstracción no las dan los conceptos. Y de esto se trata la ciencia. Por ejemplo, en este momento se me viene a la mente Jorge Luis Borges y su obra de Funes, el Memorioso, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco la idea, es que Funes era una persona que no podía olvidar nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la ciencia empírica, ¿me explico? Se recolectan datos, se almacenan en bases de datos. Oye, pero llega un momento en que tú para producir conocimiento tienes que realizar una síntesis. La descripción por sí sola no es conocimiento. Para llegar al conocimiento necesitas destilar, necesitas abstraer, ¿verdad? ¿Y qué te da esa capacidad de abstracción? La teoría. La teoría. Entonces, por eso, una de las cosas que hace Luhmann, y que si tú quieres entender a Luhmann tienes que tener claro, ¿verdad? Es el valor de la teoría. La teoría por la teoría misma, ¿no? Ahora, esto no, naturalmente hay muchos prejuicios con el concepto de teoría, porque se ve a la teoría como si se tratase de el intelectual en su torre de marfil, una expresión que se usa mucho, ¿no? Como si se tratase de alejarse de la realidad, pero no, al contrario. Y esto lo podemos ver muy claramente, sobre todo, o lo podemos reflexionar sobre esto en la sociedad actual. Fíjense que vivimos atiborrados de información. Con el celular, con la tele, a donde quiera que vamos, estamos conectados a dispositivos que nos bombardean constantemente de información, ¿verdad? Constantemente de datos, está pasando esto, está pasando aquello. Eso nos hace más inteligentes. Podemos estar más informados, que es una cosa, pero no necesariamente nos hace más inteligentes. Eso nos permite tomar mejores decisiones. Y caramba, no, más bien muchas veces complica la cosa, ¿verdad? Porque tenemos tantas fuentes de información que la incertidumbre se multiplica más bien. Entonces es claro que si tú no tienes la capacidad de sintetizar la información, tú estás perdido en esta sociedad de la información, que también justamente, paradójicamente, es otra de esas tendencias que critica Luhmann, ¿no? A definir la sociedad por una de sus características principales, ¿no? Entonces este concepto de sociedad de la información, de Castells y compañía, también cae dentro de esta crítica de Luhmann. Pero bueno, parto de allí porque, bueno, en cierta medida existe ese consenso de hablar de la sociedad contemporánea como una sociedad de la información, ¿no? Sobre todo con este boom de las redes sociales y ahora potenciadas por la inteligencia artificial, ChatGPT, BART, Bing, etc., ¿no? Entonces,
piensen sobre esto, ¿no? Si queremos comprender a Luhmann, tenemos que desprendernos un poco de los prejuicios que existen en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando se habla de esta expresión que dice en teoría, como si hablar de teoría fuese hablar de un mundo normativo e ideal, ¿no? Y estos prejuicios también que existen en la academia, como si dedicarse a la teoría es como si se tratara de darle la espalda a la realidad, a los verdaderos problemas, ¿no? Esto no es así, ¿no? Y eso es lo que les quiero argumentar. Y eso es lo que Luhmann quería enfatizar también, ¿no? Si ustedes lo van a notar en la medida en que se vayan aproximando a la obra de Luhmann, ¿no? A diferencia de otros autores y de otras tradiciones discursivas, donde se toma un tema en particular, por ejemplo, esto lo hacía mucho en Francia, Foucault, también Pierre Bourdieu. Ellos, su forma de trabajar era básicamente tomar un tema, un problema, y a partir de allí ir elaborando la teoría, ¿no? El estilo de Luhmann es diferente. El estilo de Luhmann es ir pensando, elaborando conceptos, ¿verdad?, que nos brinden la mayor capacidad analítica, ¿verdad? Conceptos que se separen, que marquen distancias frente a las tradiciones de las que somos herederos. Porque solo entonces vamos a obtener mayor novedad, solo entonces vamos a obtener ese efecto de extrañamiento que te va a permitir reflexionar de una nueva forma sobre las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso, vuelvo a insistir, Luhmann se nutre de fuentes tan diversas. ¿Me explico? ¿Cuánto estamos de tiempo? Quedan 10 minutos. Sí, acaba de surgir un aviso que dice que 10 han minutos. Bien. Bueno, luego tenemos el tema del sujeto. Yo tengo la tesis de que tú puedes leer a la teoría de la sociedad de Luhmann a contrapelo del concepto de sujeto. A lo largo de toda su obra hay puntos muy claros en los que él desmarca su propuesta teórica frente a la teoría sociológica tradicional y frente a la filosofía tradicional. Y esto, lo tradicional, se decanta en una concepción del sujeto, una determinada concepción del sujeto. Y esto, bueno, es lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos en 10 minutos. Continuamos entonces. Decíamos que uno de los contraconceptos, por utilizar esta expresión que acuñó Reinhard Koselleck, de la teoría luhmanniana es el concepto del sujeto. Nosotros podemos leer a la teoría de Luhmann a contrapelo del concepto de sujeto. Ahora, naturalmente el concepto de sujeto es uno que tiene una tradición muy larga en el pensamiento occidental. Y básicamente existen dos dimensiones. Hay otras, pero nos vamos a concentrar básicamente en estas dos. Existen dos dimensiones, les decía, en las que
se concentra la crítica de Luhmann frente a esta tradición del sujeto. La primera tiene que ver con la teoría del conocimiento, ¿no? Y se trata de la concepción del sujeto cognoscente. Básicamente, el sujeto tiene juega una posición activa y el objeto tiene un papel pasivo en la aprehensión del conocimiento. El sujeto es el que aprende al objeto cognoscitivamente. Vamos a decirlo así, esta filosofía del conocimiento que deriva de la Ilustración y que tiene especialmente una influencia cartesiana destacable, ¿verdad? Es desplazada en el pensamiento de Luhmann por otras filosofías de la ciencia. Fíjense que acá hay que hacer una nota al margen, porque suele pensarse que la epistemología es la única filosofía de la ciencia, ¿verdad? Lo característico de la epistemología como filosofía de la ciencia es la centralidad de la mente, ¿verdad? De la conciencia. Y al final es conciencia de un sujeto, ¿ya? Al final es la mente de un sujeto, ¿no? Y naturalmente la filosofía de la mente ocupa una buena parte de la filosofía de la ciencia. Esto es cierto, esto no se puede negar. No obstante, no es la única forma de filosofía de la ciencia. Y esto muchos autores lo suelen confundir. Suelen entender que la epistemología es la única filosofía de la ciencia. Existen otras filosofías de la ciencia. Y acá es donde Luhmann aboga por ideas que en su momento eran radicales, ¿no? Las ideas, por ejemplo, del constructivismo y del constructivismo radical, por ejemplo, de Ernst von Glaserfeld. Pero sobre todo, las ideas de un personaje llamado Gregory Bateson. Gregory Bateson es un tipo muy interesante. Bateson fue marido de Margaret Mead, la famosa antropóloga. Los dos eran antropólogos, ¿no? El padre de Bateson era biólogo, por ahí Bateson siempre tuvo mucho interés en la biología también. Pero Bateson era una persona muy interesante porque fue también de aquellos académicos que no se enclaustraban en una disciplina. La obra de Bateson es interdisciplinaria, es esencialmente interdisciplinaria, ¿ya? Si bien sus primeras obras fueron obras antropológicas, por ejemplo, Navon fue la primera que publicó, ¿verdad? Él luego fue concentrándose en temas mucho más amplios, lo que él interpretaba como una unidad de la mente, la comunicación, la información. Y este concepto de mente en Bateson, naturalmente la palabra está vinculada a esta tradición de la que estamos hablando. Pero las connotaciones que le da a Bateson son muy diferentes. Porque el concepto de mente en Bateson es un concepto material, ¿ya? Fíjense que en la tradición cartesiana hay una separación de cuerpo y alma, ¿ya? Y en lo que viene a ser la filosofía ilustrada también se abunda sobre esa separación, y también entre sujeto y objeto, res cogita, res extensa, ¿no? Pero la idea básica que propone Bateson
es que existen entidades que son capaces de conocer, son capaces de procesar información. Y que esas entidades no necesariamente son aquellas que tradicionalmente consideramos el hombre. La idea de que otros animales puedan tener inteligencia, como ustedes saben, ha sido también una idea revolucionaria, es una idea prácticamente de este siglo. ¿Ya? Pero Bateson va más allá, ¿no? La idea de que los sistemas sociales, por ejemplo, también puedan ser capaces de procesar información, de que puedan conocer. ¿Verdad? Es una idea radical también. Y es una idea que Luhmann toma en Bateson, digámoslo así, que estaba en semilla, y que Luhmann desarrolla y logra germinar. ¿Ya? Solo que en Bateson sigue hablando de mente. Luhmann no te va a hablar de mente, Luhmann te va a hablar de sistemas, ¿verdad? Y te va a hablar de procesamiento de información. Pero el fundamento es el mismo, ¿no? El fundamento sigue siendo una entidad inteligente y donde esta inteligencia se define por la capacidad de procesar información, la capacidad de reducir complejidad, ¿verdad? Y bueno, y esto bajo ciertos contextos significa capacidad de tomar decisiones, bajo ciertos contextos, ¿no? Porque obviamente también el concepto de tomar una decisión también está muy antropomorfizado, ¿ya? Pero estas ideas también vienen a enmarcarse, como lo vamos a ver un poco más adelante, con las investigaciones en cibernética y de inteligencia artificial, que ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Entonces, lo que me gustaría señalar acá puntualmente, y que quiero dejar bien en claro, es que Luhmann marca una distancia con la epistemología en general, con esa filosofía que te dice básicamente que el conocimiento es una cuestión de la mente humana. Y Luhmann abraza una corriente filosófica que básicamente describe que los sistemas complejos, sea del tipo que sean sistemas biológicos, o sean sistemas sociales, o sean sistemas artificiales, ¿verdad? Son capaces de cognición. Eso es lo fundamental acá, ¿sí? La otra arista del concepto de sujeto, frente al cual Luhmann se ensaña, es aquella del sujeto como agente social, ¿no? Primero porque, y aquí Luhmann usa también este concepto de Reinhard Posselt de singular colectivo, que el sujeto es un singular colectivo, ¿verdad? Y ya esto, pues, debe levantar las alarmas, ¿no? Para los que no tienen familiaridad con la obra de Koselleck, un singular colectivo es un concepto que, siendo singular, representa como una agencia que tiene una fuerza histórica, ¿no? Justamente sujeto. El sujeto como factor de cambio social, el sujeto como factor revolucionario, ¿lo ven? Que bien podemos encontrar referencias a estos usos, pues, en la filosofía marxista, en la teoría social, también en las distintas vertientes de la filosofía francesa, etcétera, etcétera. En fin, podemos encontrar cientos de referencias a estas ideas donde el principal agente sociológico, filosófico e histórico es el sujeto, ¿no? Y paradójicamente lo que Luhmann, digámoslo de esta manera, plantea frente a este concepto de sujeto como singular colectivo, es su falta de correspondencia empírica.
Porque si, a ver, si a empirie vamos, ¿cómo puedes tú verificar empíricamente? O sea, ¿qué datos te revelan a ti la existencia de un sujeto? ¿Verdad? Puedes encontrar multiplicidad de sujetos. Las sociedades tienen, en ese sentido, tendrían millones de sujetos. ¿Verdad? Pero, a ver, hay algo entonces que no calza bien acá. ¿Verdad? O una sociedad está compuesta de millones de sujetos, entonces se ve sometida a la complejidad, ¿verdad?, de el actuar y de el interactuar de cada uno de ellos, ¿verdad? O está dominada por un sujeto, sea un sujeto histórico, sea lo que esto sea. Pero de una u otra manera, este sujeto viene a ser como una suerte de mistificación de algo. Es decir, hay bajo un singular colectivo siempre hay una sospecha de algo que se está ocultando, ¿no? De algo que, sencillamente en términos científicos, pues hay que descubrir, hay que desgranar. No es una explicación satisfactoria hablar de un sujeto. No puede fungir el sujeto con estas características como un concepto claro y racional para la investigación sociológica. No puede ser el sujeto en este sentido la base de una teoría social. No puede ser. Entonces, si no es el sujeto, ¿qué es? Y ahí es donde Luhmann propone el concepto de comunicación. Ahora, Luhmann te va a decir, la sociedad es comunicación. Y la pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿y dónde quedan las personas? Sí, si bien, bueno, aceptamos, no vamos a hablar del sujeto, muy bien, pero ¿dónde quedan las personas? Y la respuesta que da Luhmann es en el entorno del sistema social, ¿verdad? Porque los sistemas básicamente operan bajo una distinción entre ellos mismos y su entorno. Los sistemas se crean en este sentido en una operación autorreferencial, una operación que distingue constantemente entre ellos mismos y lo que no pertenece a ellos, ¿verdad? Y la operación autorreferencial que define lo social es la comunicación, ¿verdad? Las personas solo pueden interactuar con lo social de manera indirecta, a través de su conciencia. Entonces las personas están en el entorno social bajo la forma de un acoplamiento estructural, ¿verdad? Ahora, esta es una concepción que a la primera es difícil de asimilar porque estamos acostumbrados a pensar que la sociedad está compuesta de personas. Pero lo que tenemos que ver aquí es que lo que Luhmann hace es tomar una decisión teórica, lo que él llama es una decisión teórica. Se trata de reacomodar las piezas, ¿verdad? De reacomodar los conceptos y organizarlos de tal manera, ¿verdad?, que nos permitan comprender lo social por sí mismo. Que nos permitan también organizar la complejidad del mundo. Y en este sentido, la diferencia sistema-entorno juega un papel fundamental. Porque cuando tú distingues, cuando se traza una diferencia entre sistema y entorno, se está generando, o mejor dicho, cuando lo social mismo o cuando la realidad misma se autoorganiza sistemáticamente, existe la posibilidad para el observador de seleccionar referencias sistémicas y de esta forma, ¿verdad?, evaluar
la perspectiva de determinado sistema. ¿Por qué esto es importante? Porque la diferencia sistema-entorno, desde un punto de vista de filosofía de la ciencia, ¿verdad? Parte del hecho de la imposibilidad de la aprehensión del todo. Conservamos, digámoslo así, la referencia a la totalidad. Podemos conservar esa referencia a la totalidad, definirla como sistema social, ¿verdad? Por ejemplo. Pero las formas de lo social siempre son parciales, ¿verdad? Siempre nos las encontramos a partir de una diferencia entre sistema y entorno. Por ejemplo, el sistema político, el sistema económico, el sistema del arte, el sistema legal, etc. ¿Ven? Entonces, esta diferencia de sistema y entorno tiene una importancia tanto a nivel de filosofía de la ciencia como a nivel de la teoría social. ¿Alguien levantó la mano o pidió la palabra? Ah, es Oscar que está pidiendo misión. Sí, no, profesor. Para hacerle la pregunta siguiente, ¿no? En relación con lo de la relación entre la persona como parte del entorno y la existencia del sistema, podría señalarse entonces que esa persona llega al actor social, que es el actor conocente, a través de algo similar a la representación. Es decir, la persona llega al sistema a través de un representante llamado actor social. No. Digámoslo de esta manera. Para ser bastante estrictos con la terminología, ¿verdad? Persona es una forma de la comunicación para representar al ser humano, para representar al individuo. En ese sentido, sí tienes razón en lo que apuntas, en ese sentido, ¿verdad? Pero la forma en que el ser humano, en el que el individuo se relaciona con lo social, siempre es a través de la comunicación. Y esta es una relación indirecta, y esto es algo muy polémico también, porque para Luhmann es la comunicación la que comunica. Luhmann no aceptaría que el hombre comunica. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto, profesor? Evidentemente nosotros nos estamos comunicando en este momento, ¿verdad? Y, por supuesto, él diría, el lenguaje es ese acoplamiento estructural entre conciencia, ¿verdad?, y comunicación, ¿verdad? Pero no hay un puente directo. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es un reflejo de tus pensamientos, no es un reflejo de tu conciencia, ¿verdad? En el lenguaje existen patrones de comunicación que tienen un origen cultural, ¿verdad? Que tienen un origen histórico, ¿no es cierto? Y no existe una correspondencia entre nuestro discurso, una correspondencia uno a uno, y aquello que desde incluso la filosofía husserliana y la neurobiología se puede llamar pensamiento. ¿Ya? Esta es la posición de Luhmann. ¿Me explico? Y la importancia de esto, ya te doy la palabra, Elías, de que esta idea de que la comunicación comunica, Luhmann te la demostraría, por ejemplo, a partir de los medios de comunicación. No como los entendemos regularmente, sino él habla de medios de comunicación en dos categorías, medios de difusión y medios de consecución. Entre los medios de difusión sí tenemos
a la escritura, la imprenta. Hoy tendríamos los medios digitales. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la dinámica de estos medios, en particular en este caso que estoy hablando de los medios de difusión, te das cuenta de que la dinámica de la comunicación es independiente, ¿verdad?, del proceso cognitivo que tuvo lugar dentro de una persona a la hora de expresar algún mensaje o de emitir algún mensaje a través de algún medio, ¿verdad? Esto también lo ha explorado la hermenéutica, ¿verdad? Con el problema de la comprensión y de la incomprensión, ¿no? Fíjense que es una experiencia muy común aquella del sentirse malinterpretado, o sobre todo en las ciencias. Vamos a ponerlo un poco más alto. Fíjense, en el mismo caso de la sociología de Luhmann, Luhmann toma el concepto de autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela, del trabajo de estos dos biólogos. Pero ninguno de ellos estuvo de acuerdo, en especial Maturana, con el uso que Luhmann le dio al concepto de autopoiesis. Pero yo pensaba, eso no es lo que nosotros quisimos decir, ¿no? Y lo que les quiero plantear con esto es que muchas veces el éxito comunicativo de un concepto o de un discurso es totalmente independiente de las intenciones de la persona que produjo esa ilocución en un determinado momento, ¿verdad? Una vez que esa ilocución entra en el mundo social, adquiere una vida propia, por decirlo así. En este sentido, insisto, es que la comunicación comunica. Sí, por favor, Elías. Estás muteado. Volviendo unos minutos atrás, no como intención de polemizar o interpelar al autor, sino más bien de profundizar en la duda. Él decía que el lenguaje, ¿no?, tenía un origen cultural, histórico, ¿no? Ahora, mi duda, mi pregunta que me permite hacerle es, ¿y ese patrón cultural histórico no es las personas los que las realizan, los que las construyen? Sí, determinado por condiciones naturales, por condiciones eh, materiales determinadas, pero al fin de cuentas son las personas las que crean los patrones históricos. Las que crean son influenciados, pero recrean y reproducen los patrones históricos culturales que luego se codifican a través del lenguaje. Entonces sigue siendo cómo logra Luhmann argumentar que no es la persona el sujeto de las relaciones sociales. Pero hay varias cosas en lo que estás planteando. Y ahí es donde viene la agudeza del planteamiento de Luhmann. Porque a la primera es polémico, pero te permite distinguir cosas que a menudo juntamos, pero que no necesariamente, ¿verdad? Para elucidarlas tenemos que tratarlas de conjunto. Me explico. Una cosa es el problema de la transmisión, ¿verdad? La transmisión del conocimiento, por decirlo así. ¿Se necesitan a las personas? No, de ninguna manera. Se necesitan medios de comunicación. Esos medios de comunicación sí, obviamente necesitan un elemento material. Y esta es la diferencia entre las sociedades modernas, ¿verdad?, y las sociedades en las que no existían medios de comunicación como la escritura, por ejemplo, sociedades orales, lo que se llaman las sociedades orales, ¿no? Y acá Luhmann se nutre mucho de los aportes de los trabajos antropológicos de Jack Goody. Entonces, desde el punto de vista de la transmisión, no es necesario, no son necesarias las personas, ¿verdad? Son necesarios los medios de comunicación, sí, ¿verdad? Ahora,
desde el punto de vista de la reproducción de la comunicación, si es necesario el acoplamiento estructural con la conciencia. Porque obviamente si no existen personas vivas que lean, que interactúen por Twitter, ¿verdad? Que socialicen, valga la redundancia, entonces obviamente no hay sociedad. ¿Me explico? Entonces, son, como les decía, es una forma de reorganizar lo que sabemos, ¿verdad? Desde un punto de vista que tiene el potencial teórico de acercarnos a nuevas perspectivas y de alejarnos de lugares comunes. Los lugares comunes tienen la cuestión de que son una suerte de falsos consensos, porque cuando nos ponemos a indagar con mayor detalle en ellos, nos damos cuenta de la cantidad de incertidumbres y la cantidad de suposiciones que hay en ellos, que no necesariamente dan cuenta de la realidad, que no necesariamente son verdades. ¿Explico? Entonces, si te fijas la explicación que te di, ¿verdad? En efecto, ¿verdad? Hay algo en tu intuición que sigue siendo cierto, pero la forma de reorganizarlo teóricamente es diferente. ¿Me explico? Porque hemos distinguido distintos tipos de problemas. Un problema que tú planteaste en un principio como si fuese uno solo, ¿verdad? Pero en realidad, teóricamente podemos ver que hay distintos elementos allí, distintos niveles, y que cada cual lo podemos tratar en cierto nivel, ¿verdad? Bajo cierta referencia, por ejemplo, bajo cierta referencia sistémica o bajo ciertas distinciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación es esencial en la evolución sociocultural, porque todas las sociedades, todos los sistemas sociales, desde el punto de vista histórico, no han tenido la misma evolución. Ha sido la sociedad occidental la que ha logrado convertirse en una sociedad mundo. ¿Por qué otros sistemas sociales fracasaron? ¿Verdad? Y en este sentido hablaríamos de civilización. La civilización maya, la civilización azteca, la civilización egipcia, la civilización griega, ¿verdad? Fueron grandes sistemas sociales que se produjeron en la antigüedad, pero no llegaron al nivel de sociedad-mundo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Son civilizaciones, muchas de ellas, que desarrollaron medios de comunicación, ¿verdad? Escritura, algunas que no pueden calificarse como escritura, pero que de alguna forma son medios de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, yo escribo un trabajo sobre la cerámica moche, ¿no? Y yo defiendo que es un medio de comunicación también, no es lo tradicional como lo concebimos, ¿verdad? Pensamos en que una sociedad culta necesariamente tiene que tener alguna forma de escritura, pero los moches codificaron en su cerámica el conocimiento que tenían de su entorno, de sus normas sociales, todo eso lo codificaron en la cerámica, no desarrollaron una escritura. Y sin embargo, fueron capaces de codificar en su cerámica relaciones muy complejas y conocimientos muy complejos sobre su mundo. ¿Ven? Entonces, existen medios de difusión, como los que les he mencionado, que puede ser la cerámica, como les dije, pues, la escritura, que es lo más tradicional, lo que más se les da valor, la imprenta, que viene a abundar sobre la difusión de lo escrito, de las potencialidades de difundir lo escrito, ¿verdad? Pero también existen otros medios que él denomina medios de consecución, y entre estos él incluye al amor, la verdad, el dinero y el poder, ¿no? Luego vamos a tener ocasión de conversar con más detalles sobre ello, y por ahora solo quiero introducirlos, ¿no? Los medios de comunicación se distinguen de los medios de difusión en lo siguiente. Los medios de difusión logran expandir el ámbito
de la comunicación, el ámbito de referentes, de posibles destinatarios, ¿verdad? Y en este sentido, la sociedad crece en la medida en que crecen sus medios de difusión. El sistema social, perdón, crece en la medida en que se expanden sus medios de difusión. Y en cambio, los medios de éxito, ¿verdad?, han evolucionado ante la necesidad de incrementar la probabilidad de aceptación de determinadas comunicaciones. Es difícil, por ejemplo, lograr un orden social sin que se acepten determinado tipo de comunicaciones basadas, por ejemplo, en la amenaza. Y este es el caso de la evolución del poder como medio de comunicación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, los medios de difusión, como les dije, se distinguen por la expansión de el ámbito de referencia, el ámbito de posibles destinatarios de la comunicación, y los medios de consecución, ¿verdad?, se especializan en la posibilidad, en aumentar, incrementar las probabilidades de éxito de una comunicación. Y el éxito de una comunicación es que la premisa de información de esa comunicación sea, o mejor dicho, la información que se transmite, entre comillas, luego vamos a profundizar sobre esto, la información que se transmite en una comunicación sea tomada como premisa para comunicaciones subsiguientes. Y esta que sea tomada premisa es que sea aceptada, que no sea cuestionada, que no sea negada, que sea dada por verdadera, que sea dada por cierta. Esto significa que sea tomada como premisa, ¿no? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Igual, yo estoy consciente de que estos conceptos que les estoy planteando son muy contraintuitivos y al principio va a costar asimilarlos. Yo lo que les propongo es que lo vayan acompañando con las lecturas, ¿verdad? Y sigan obviamente, porque no podemos aprender si nos desligamos de nuestro espíritu crítico, pero sí hay que tener una disposición a abrirse a otras ideas, ¿no? Lo que a veces llamamos coloquialmente vaciar la taza, ¿no? Entonces tenemos que tratar un poco de darle una oportunidad al autor de que nos convenza. Al principio va a costar porque son ideas muy contraintuitivas, pero luego en la medida en que vayamos profundizando en su teoría, va a tener más sentido lo que el autor nos está proponiendo, ¿no? Y vamos a empezar a ver las razones por las cuales el autor llegó a estas conclusiones. ¿Me explico? Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, en el punto 3 tenemos el método funcional. Yo les decía que Niklas Luhmann estudió con Parsons y que una de las cosas frente a las cuales él se divorció con la teoría parsoniana era en cuanto al método funcional, ¿verdad? Porque en Parsons era estructural funcional, pero que él enfatizó lo funcional sobre lo estructural. ¿Y cómo lo hizo? Luhmann tiene un trabajo en un libro donde compila distintos ensayos de su primera etapa, llamado Ilustración Sociológica. Este trabajo está traducido al español, pero yo no lo tengo en digital, lamentablemente. Fue traducido en el año 78 por la Editorial Sur de Argentina. Se llama Ilustración Sociológica. Entonces, hay un trabajo que se llama Función y Causalidad, ¿verdad? Y acá Luhmann nos expone la naturaleza de su método funcional. Habitualmente, dentro de la antropología, ¿verdad?, el concepto de función estaba ligado a la siguiente idea, ¿no?
dada una unidad cualquiera, que va a ser nuestro objeto de estudio, esta unidad puede ser una familia, una sociedad, una estructura de cualquier naturaleza, ¿verdad? Existen un conjunto de tareas, de elementos que van a contribuir a la continuidad a la estabilidad de esta unidad, ¿no? Ese era el concepto tradicional de función. Pero Luhmann le da un vuelco a este concepto de función, ¿verdad? Porque Luhmann va a decir que al hablar de función tenemos que hacer un énfasis en las equivalencias funcionales. Y esto significa darle mayor importancia a un método comparativo. Y esto en concreto significa que determinado sistema goza, vamos a decirlo así, de más de un mecanismo, ¿verdad? Para lograr sostenerse. Ahora, Luhmann también cambia la perspectiva de lo que significa sostenerse. Porque en el funcionalismo tradicional, esto naturalmente fue interpretado como un conjunto de reglas que le daban estabilidad a la sociedad. Y por eso se interpretaba que se trataban de filosofías conservadoras. Porque al fin y al cabo, sencillamente, teorizaban sobre cómo una sociedad se mantenía tal cual estaba. No podía dar cuenta del cambio. ¿Bien? Pero lo que Luhmann, o el vuelco también que le da Luhmann acá, es que esa manutención no se trata de una estructura. No es una estructura la que se está manteniendo. Luhmann le da una concepción dinámica a las estructuras. Porque recuerden que para Luhmann lo que compone, vamos a decirlo así, el sistema social son comunicaciones. Por ende, las estructuras de la sociedad son estructuras que reproducen la comunicación. En este sentido, la sociedad como sistema tiene una naturaleza esencialmente temporal. No es una entidad, ¿verdad? Sino que es un sistema que se reproduce en cada instante. Se reproduce en función de acontecimientos. Y estos acontecimientos obviamente son las comunicaciones. Por ende, lo que hay que conservar, ¿verdad? No es una estructura, sino la reproducción de la comunicación, ¿verdad? Una estructura puede servir, puede ser funcional, ¿verdad? Para este propósito en determinado momento. Pero existen equivalentes funcionales, es decir, existen otras estructuras que pueden lograr el mismo cometido y lograr la reproducción del sistema. Y es acá donde va a entrar luego el concepto de autopoiesis. Acá es donde Luhmann va a utilizar el concepto de autopoiesis para describir esta reproducción autorreferencial, esta reproducción autopoiética, como él diría. Y autopoiesis, como ustedes van a ver, no sé, creo que ya lo leyeron algunos de ustedes en el trabajo de Maturana, ¿verdad? Significa que los elementos se reproducen a partir de sí mismos, ¿verdad? Sean las células y en este caso la comunicación. Es decir, la comunicación se reproduce a partir de sí misma. ¿Ven? Entonces, esta metodología de los equivalentes funcionales, pues tiene esas diferencias contra el funcionalismo tradicional, contra el estructural funcionalismo, ¿no? Primero, no es una sola función la que va a garantizar la estabilidad del sistema social, sino que existen distintas funciones que son equivalentes entre sí. Y al observar cada función, tenemos una visión comparativa, ¿no?, de los problemas sociales y de cómo la sociedad puede enfrentarlos. ¿Me explico? En este sentido, si lo ves desde un punto de vista evolutivo, es como si la sociedad pudiese elegir, ¿verdad?, o experimentar con distintas soluciones en distintos momentos históricos, en distintos lugares también. ¿Me explico? Y por otra parte, nos enfatiza que esa unidad, ¿verdad?, no es una estructura que haya que conservar, sino que es la unidad misma del sistema que se encuentra en
el hecho comunicativo, en el hecho comunicativo que es un acontecimiento esencialmente. Por ende, los sistemas sociales son sistemas constituidos temporalmente. ¿Sí? Esto hasta acá genera alguna duda. No, profesor, está bastante claro y la duda que se tenía con relación al individuo y generar o no comunicación ya la aclaró usted de manera suficiente. Estoy Con la viendo el pregunta que hizo mensaje, perdón, Oscar, estoy viendo el mensaje, Noel, sí, me parece que sí, pero ¿tienes el texto completo? Sí, Ok, sí, sí, ese es el texto. Ese es el texto, Ilustración Sociológica y otros ensayos. allí ya lo tiene. Pero ahí veo solo una hoja, ¿no? La primera. Está completo, por eso te pregunté. Porque no puedo descargar Sí, está todo. completo. Bueno, luego lo vemos. Bien, entonces continuamos. Eh, Luhmann eh, pone los cimientos de su teoría de la sociedad sobre tres pilares. La teoría de los sistemas, la teoría de la comunicación y la teoría de la evolución sociocultural. Estos elementos, cada uno de ellos, los vamos a ver a lo largo de toda su obra. Vamos a ver, en este sentido, cuando Luhmann echó los cimientos de su obra, no los mudó después. No hubo una redescripción, no hubo una reelaboración. Desde un principio fue fiel a su plan. Obviamente que hubo momentos en los que eh, se apropió, por decirlo de alguna manera, de otro vocabulario, de una nueva conceptualidad, cuando por ejemplo trata a los conceptos de las leyes de la forma de George Spencer Brown, ¿verdad? Y también cuando elabora sobre los conceptos de observación de segundo orden con la cibernética de segundo orden. Pero se mantiene fiel a su plan, ¿ya? Se mantiene fiel a su estructura, ¿ya? En el primer pilar, Luhmann dice que existen tres tipos de sistemas sociales, ¿verdad? La sociedad como sistema total, ¿verdad? Los sistemas de organización y los sistemas de interacción, ¿verdad? Acá él va a argumentar que son las organizaciones los únicos sistemas que comunican por sí solos dentro de la sociedad. Ya vamos a ver luego también las implicaciones de esto, en especial cuando hablemos del Estado. Un capítulo especial para hablar sobre el Estado. Y los sistemas de interacción se trata de la comunicación entre presentes. Fíjense ustedes que si bien Luhmann desplaza al hombre al entorno del sistema social, esto no significa que descuide aquellos elementos sociológicos que, en los que le damos protagonismo a la persona, ¿me explico? Como por ejemplo los sistemas de interacción, ¿verdad? Porque lo que está describiendo Luhmann con los sistemas de interacción eh, es la comunicación entre presentes. Por ejemplo, una conversación en un café, en un salón de clases, en la cola para la panadería, qué sé yo, ¿no? Eh, y claro, la descripción que haces, esto sobre todo lo pueden ver en el libro de sistemas sociales, que creo que lo tienen también en la bibliografía. Hay un capítulo que les recomiendo sobre sociedad e interacción, para que profundicen sobre este tema, ¿no? Los sistemas de interacción siempre tienen como horizonte a la sociedad, como horizonte temático, como horizonte de referencias, ¿verdad? Y
a diferencia del sistema, de los sistemas sociales, los sistemas de interacción suelen ser sistemas efímeros, sistemas que duran lo que dura el encuentro, ¿verdad? Son comunicaciones entre presentes. Perdón, acá lo moví sin querer. Luego tenemos la teoría de la comunicación que ya les adelanté algo sobre esto, donde el elemento principal es el concepto de medios de comunicación, donde ya les dije que tenemos por un lado a los medios de difusión y a los medios de consecución, ¿no? Y la teoría de los medios de comunicación juega un papel fundamental en su teoría de la sociedad, porque la diferenciación de medios de consecución da lugar a diferenciación social, a diferenciación de sistemas sociales. Da emergencia a nuevos sistemas funcionales que después vamos a ver. Y también es un elemento que produce potencialidades de variación en lo que a evolución se refiere y de selección también. Y por último está el punto de la teoría de la evolución sociocultural, ¿no? Que sobre esto vamos a ver algunas cosas, porque profundizar sobre ella ameritaría pues un curso dedicado a este tema nada más, pero básicamente para marcar contrastes con la concepción natural o con las concepciones comunes de evolución. Para Luhmann la evolución no es un fenómeno lineal, sino que es un fenómeno no lineal y discontinuo, ¿verdad? Y que va guiado por la relación entre estos tres elementos: variación, selección y restabilización. La variación tiene que ver con la potencialidad de cambio que surge en cada acontecimiento comunicativo, en cada elemento comunicativo, ¿verdad? Por ende, la reproducción autopoietica por sí sola es fuente de variación, ¿verdad? Claro, Luhmann va a argumentar que en una sociedad funcionalmente diferenciada como la sociedad moderna, pues este potencial de variación se exalta, ¿ya? Y va a hablar de selección para referirse a aquellas estructuras, ¿verdad?, que de alguna forma perpetúen, aunque quizás esta palabra no sea la más adecuada, pero con esto quiero dar a entender que se abre paso a un patrón comunicativo, un patrón que se va a repetir, ¿no? Y la restabilización sí es un concepto un poco más difícil de asir, ¿verdad? Y es básicamente una instancia de mediación entre la variación y la selección, una instancia que le da flexibilidad a la evolución misma, que permite que formas de selección pierdan vigencia, ¿verdad? Y bueno, tengan que surgir nuevas formas de selección. Y estas formas se estabilicen, juegan un papel más importante en la reproducción de la comunicación social, ¿no? Y en la complejidad de la comunicación. Porque un sistema que logra mantener su reproducción autopoiética es un sistema que se va haciendo cada vez más complejo. Es un sistema que va acumulando niveles autorreferenciales, que se va diferenciando, que va marcando. A medida que se va diferenciando, fíjense ustedes, se crean nuevas diferencias sistema-entorno dentro del sistema. Entonces, se genera al interior del sistema una complejidad estructurada en contraposición con una complejidad inacible que sigue presente en el entorno del sistema, ¿no? Entonces, claro, cada subsistema dentro del sistema
es también autorreferencial. Entonces, por eso el comentario que les hacía en principio. De igual forma, sé que lo que les acabo de decir es un poco más complicado, pero vamos a ver a medida que avancemos este, cómo estas ideas tienen cabida en lo político, que va a ser nuestro tema de discusión, Eh, ¿no? Sí, Tenemos una advertencia del sistema sí, que del la llamada tiempo. termina en 10 minutos. Sí, sí, ya se nos va a acabar el tiempo. Estamos en el punto 4 donde vamos a comenzar a hablar un poco del contexto intelectual, ¿no? No me va a dar tiempo de empezar a hablar de la cibernética, pero sí querría comentarles lo que viene de acá en adelante. Acá en adelante vamos a discutir este, las principales ideas de las que se nutrió Luhmann, las principales corrientes de pensamiento. Y vamos a tratar de profundizar eh, en, en las apropiaciones que Luhmann hizo de estas ideas. Primero identificarlas, ¿no? Identificar primero a sus exponentes, como lo pueden ver en esta lámina, identificar las ideas y luego ver cómo Luhmann las integró o por qué fueron importantes o cuál es su importancia dentro de la estructura del marco teórico lumaniano. ¿Ya? Cada una de ellas tiene su lugar, cada una de ellas este, te revela intuiciones y patrones que vas a ver de forma repetitiva a lo largo de su obra y que vas a poder darte cuenta de, de, de la relevancia que tienen, ¿no? Y que es importante hacer en este momento porque te van a facilitar la lectura que van a estar realizando de su obra. Van a poder asociar las ideas que van leyendo con estas cosas que hemos ido discutiendo y de esta forma espero yo que se les haga más llevadero este proceso de familiarización con la obra de Luhmann, pues un proceso que bueno, vamos a hacer, eh, digámoslo así, de una forma apresurada, ¿no? Porque aproximarse a la obra de Luhmann pues requiere dedicación y tiempo, pero bueno, esperemos que tengamos el mejor de los éxitos. Hasta acá les doy la palabra a ustedes si tienen alguna inquietud. Si quieren. Gracias, profesor. La cibernética, entonces, sin que por supuesto profundicemos en ello, pues entiendo que va a ser esto de la próxima clase, es como una mirada un tanto más allá del tema de los sistemas sociales. Es una evolución. Es una de las tradiciones teóricas que, que nutrió a la teoría de los sistemas sociales. Porque por un lado estaba la propuesta de Ludwig von Bertalanffy y su famosa distinción entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Él lo trabajó desde la biología. En la cibernética vamos a ver otras motivaciones, pero también nos vamos a dar cuenta de que, digamos así, estos movimientos teóricos siguen estando todos enmarcados en el campo de la biología. La biología de verdad que fue en los 60, 70, un campo muy dinámico que entregó muchas ideas al campo social, al campo de la investigación social. Que nutrió a la sociología. Sí, sí, Noel. Sí, usted señalaba que la comunicación no necesita a las personas, sino a los medios de comunicación. Eso significa también que son los medios los que definen y conforman los contenidos. Y si esa conformación de los contenidos puede señalarse como un buen ejemplo para autopoiesis. Porque me está redefiniendo el sistema, me Sí, lo está estabilizando. bueno, el tema de los contenidos como tal, no te tengo una respuesta singular porque no existe, porque va a depender primero
de la referencia sistémica. Por ejemplo, si estamos hablando del sistema funcional de los medios de masa, allí sí hay lo que se llama un programa que marca contenido. Pero si lo vemos, por ejemplo, actualmente con los medios digitales, con las redes sociales, la dinámica de contenidos es mucho más dinámica, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahí sería la comunicación misma, pero no hay ausencia de cierto programa, ¿no? Lo que pasa es que todavía no les he introducido el concepto de programa, entonces también tengo la dificultad de explicarles estos problemas sin usar conceptos que todavía no les he presentado, ¿no? Pero sí, hay patrones temáticos, esto lo trata Luhmann en el capítulo de comunicación en sistemas sociales, hay patrones temáticos que se establecen, bien sea por un sistema funcional, o por la semántica también, las tradiciones semánticas. Sí, Elías. Estás muteado. Hablando de comunicación. La operación autorreferencial, ¿dónde podemos, digamos, indagar, profundizar en esa categoría? Autorreferencia, bueno, el mismo libro de sistemas sociales tiene un capítulo sobre autorreferencia que les recomiendo. Hay otras fuentes que creo que se las mencioné, pero nos queda muy poquito tiempo, pero para empezar, sistemas sociales es un buen trabajo para referirse. Las entrevistas de Scioli, él expone un poco el tema, pero se requiere profundizar más. No, claro, sin duda. Esto también tiene consecuencias, o mejor dicho, el concepto de autorreferencia se vincula con el concepto de autopoiesis, pero también se vincula con la tradición cibernética de la cual vamos a hablar la clase que viene, ¿no? Pero sí, ese capítulo de sistemas sociales te va a orientar bastante bien. ¿Sí? Bueno, si no hay más nada que decir, me despido. Espero que haya sido provechosa la clase. Igual cualquier duda, no vacilen en escribirme o pueden enviarme un correo y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, profesor, y gracias a los compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.